¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto recibirlos esta noche aquí en su casa, en su congregación, Tierra Shalom. Les agradecemos a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida de igual manera y esperamos que se sigan conectando a todos nuestros estudios que tenemos a lo largo de la semana. Pues bien, esta noche tenemos un tema muy especial por parte de nuestra pastora, nuestra hermana Teresa Iturbe. Y antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña reflexión con el siguiente versículo. Es Salmos 143, 10. Y dice así: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Hermanos, tal cual lo dice este versículo. Pidámosle a Dios que nos muestre, que nos enseñe, a que nosotros podamos saber cuál es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Nosotros tenemos que afilar, por decirlo de alguna manera, entrenar nuestros ojos y oídos espirituales para saber cuál es el camino que Dios quiere en nuestras vidas, para saber cuáles son las decisiones que Dios quiere que tomemos en nuestro día a día. Estemos atentos, hermanos, oremos y pidámosle con toda diligencia que nos muestre cuál es ese camino, que sabemos que ese camino es un camino recto y que sobre todo ese camino es un camino de bien para nosotros, sus hijos. Pues muy bien, hermanos, el tema de esta noche se titula El deseo de conocer la voluntad de Dios en mi vida y está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra hermana, la pastora Teresa Iturbe. Muy buenas noches, este foro es tuyo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, mi Dani. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta preciosa porción. Y digo aquí, como dice el hermano, el título y apegado a la introducción que él nos comparte en Salmos. Si ustedes anotaron esta cita, por favor escuchen el estudio de esta noche y se van a dar cuenta cómo el Espíritu Precioso de Dios nos habla. Y digo, yo no he platicado con el hermano Dani, no sabe con respecto a este estudio, pero me queda más que claro que es confirmación del mismo Dios del cielo que nos quiere hablar esta noche. Y vamos a iniciar con nuestro estudio. Estamos estudiando sistemáticamente lo que es la carta de Primera de Pedro. Estamos estudiando el capítulo 1 y vamos en el versículo 10 y 11. Quisiera retocar un poquito de lo del 11, pero voy a dar lectura, queridos hermanos. Por favor, prepárense para estudiar esta porción. Vamos a escudriñar, vamos a indagar y ahorita vamos a darnos cuenta de qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas. Y bueno, ahí acompáñenme en sus Biblias y dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:10. Estoy leyendo la Reina Valera en la traducción de 1960 y dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Preciosa porción, pero bueno, si lo vemos así por encimita, realmente no vemos más allá. Necesitamos escudriñar, necesitamos indagar, necesitamos investigar más a fondo a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vamos a iniciar con una oración para que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos guíe de verdad por vía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche nos acercamos a ti, papito lindo, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque nos permites llegar hasta este momento. Gracias, Señor, por las personas que están aquí reunidos con nosotros, porque formamos un cuerpo, Señor, y es tu cuerpo, precioso cuerpo de Cristo, Señor, y damos gracias, Señor, porque tenemos esa libertad de podernos reunir, Señor, en tu paz. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en esta noche, que no haya argumentos, que no haya nada en nuestras vidas que quiera interrumpirnos o cualquier oposición en este estudio. En el nombre de Jesús, Señor, tú toma control, papito, por favor, y que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos ilustre, el que nos hable, el que hable en nuestro corazón y a nuestras mentes. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Y bueno, pues una vez más, bienvenidos a todos y vamos a retomar nuestro estudio. Si se dan cuenta, así a simple vista no nos dice mucho esta porción, pero vamos a retomar nuevamente.
Y dice así: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Voy a dar lectura al 11 también. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo en los profetas. Vean esto y vean aquí lo que dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Le voy a dar lectura, hermanos, a la Nueva Traducción Viviente para que veamos lo que dice. Pongan mucha atención ahí en comparativo con sus Biblias. Vamos a leerlo. Dice, Primera de Primero 1, 10 y 11. Dice así: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaban acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. El versículo 11 dice así: se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y cómo dice? Cuando les dijo de antemano de los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Hemos estado estudiando, queridos hermanos, estos lunes lo que es Primera de Pedro, y bueno, estamos viendo que justamente nuestro Señor nos está hablando de unos misterios. Aquí dice, los profetas indagaban. Pero fíjense, vamos a estudiar, tomen notas, saquen su pluma, saquen su libreta, y de verdad esta porción es sumamente un tesoro para nuestras vidas. Los profetas, estamos que claro que ellos, su obra ministerial fue en el Antiguo Testamento. Ajá, y ellos tuvieron una visión incompleta. Ellos sabían, ellos anunciaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos querían indagar, querían conocer, querían saber quién era ese Cristo. Y ellos aquí en esta porción nos dicen, vamos a estarnos moviendo mucho en lo que es el estudio base, obviamente. Dice que ellos indagaban. Y luego en el 11 dice anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. O sea, ellos anunciaban al Mesías, anunciaban a un Salvador, pero ellos querían conocer, ellos querían ver, ellos deseaban conocer de ese Salvador. Y aún así, añadiendo a esto, hablaban y profetizaron del sufrimiento de Cristo. Lo habla Isaías, lo habla Daniel. Ajá, entonces, esta porción es tremendamente importante porque habla que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Está hablando por supuesto, del mismísimo Espíritu Santo. Entonces, en esta porción voy a dar lectura nuevamente y quiero que marques esta incógnita ahí en tu Biblia. Voy a dar lectura al versículo 10. Fíjense nuevamente, dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaban acerca de la salvación. Acerca de la salvación. Querido hermano, el título de esta noche es El deseo de conocer la voluntad de Dios en mi vida. El deseo, queridos hermanos, muchas veces no nos damos cuenta y déjame decirte que ya somos salvos. Usted y yo que estamos aquí presentes en este estudio, escudriñando esta porción, nos está hablando de una salvación inmerecida, en la cual usted y yo ya somos, ya la podemos gozar. Ya la disfrutamos ahorita por gracia, dice aquí la Escritura. Pero fíjate, vamos a estudiar más a fondo con respecto a esto. Está hablando de los sufrimientos de Cristo, pero también está hablando de una gloria venidera. ¿Qué quiere decir esto muchas veces, mis queridos hermanos? El deseo de Dios para tu vida es la salvación. Pero estamos en este mundo, queridos hermanos, en donde muchas veces las circunstancias que nos rodean nos afligen. Las circunstancias o las vivencias que tenemos tú y yo, querido hermano, nos hace tambalear a veces. Y es precisamente de lo que estamos hablando en esta noche. Me gustaría que retomáramos unos versículos antes de nuestro libro que estamos estudiando y voy a dar lectura desde el 5 y el 9. A mí en lo personal sí me gusta subrayar palabras claves y voy a dar lectura, estoy leyendo yo la Nueva Traducción Viviente. Por favor, usted sígame en su Biblia y vean el comparativo. Dice la Escritura, así, Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Fíjate lo que dice mi hermano. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. O sea, hermano, basta que tú y yo creamos, esta es una promesa. Esta es una promesa, dice, por la fe que tienen, mi querido hermano, ¿cuántos de los que están aquí tienen fe en Dios? Creen en Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes ya han hecho una oración de salvación? De verdad es muy importante que usted y yo, hermano, o tú y yo, que estamos aquí ahorita,
escudriñando esta porción, de verdad creas que eres salvo y te hagas partícipe de esta promesa de Dios. Fíjate lo que dice, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Está hablando de la salvación venidera, queridos hermanos, de una fe activa que se va a hacer visible cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en ese lapso? Vamos a continuar leyendo. Dice, la cual está lista para ser revelada en el día final, lo que les comentaba ahorita, a fin de que todos la vean. Muchas veces hay hermanos o personas que no creen en lo que usted y yo anunciamos. No creen en lo que, pero voy a hablar en el sentido más propio, tú y yo, más cercano, ¿no? No creen que hay un Mesías, no creen, porque muchas veces damos un mal testimonio y no testificamos en nuestras acciones que verdaderamente hay una fe activa en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿no es así? Por lo tanto, el Espíritu Santo ya ha descendido sobre nosotros. Esto está basado en Hechos 1:8. Querido hermano, hemos estado hablando mucho respecto a estos puntos. ¿Por qué? Porque seguir la palabra del Señor no es fácil, mi hermano. Pero fíjate lo que dice aquí en el 6. Así que alégrense de la verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienes que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hermano, no te desanimes. Si tú estás pasando ahorita una situación, una aflicción, un familiar cercano falleció, no tienes trabajo, te despidieron, te dio COVID, las circunstancias que tú estés viviendo, no te desanimes, hermano, persiste, mantente firme en Jesucristo. Y esta parte es muy importante porque muchas veces el mismo cuerpo de Cristo nos maltratamos, nos lastimamos, hermanos, y ya le dio el COVID y está en pecado y ya falleció, un pecado no confesado. Dejemos ese tipo de comentarios a un lado. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos de guardar esta salvación y no porque se pierda de ninguna manera, pero sí debemos de guardar nuestro testimonio. Si algún hermano está pasando una aflicción, querido hermano, vamos a orar por él. Esto es la enseñanza que estamos conociendo ahorita. Esta es la misión de Tierra Shalom. Dice Tierra Shalom, una tierra de paz, una tierra fructífera, una tierra, vivamos esta enseñanza, queridos hermanos. Muchas veces por esto ataques en medio del cuerpo de Cristo, muchos más no quieren llegar a los pies de Cristo. Y dice aquí, queridos hermanos, así que alégrense de verdad, porque les espera también alegrías inmensas, así como va a haber una aflicción, así como va a haber una persecución, así como a lo mejor no va a haber dinero, así como a lo mejor va a haber una enfermedad, lo que tú quieras ver, también va a venir una alegría inmensa, mi querido hermano. Entonces nuestros ojos deben de estar fijos en las promesas, no en las circunstancias. Entonces, en el versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Hermano, mantente firme. No te decaigas, no tires la toalla. Persiste, persiste. De eso se trata la vida de un cristiano. Mantenerte. No importa lo que te enteres, no importa lo que digan de ti. Sabes que ya todos vamos a rendir cuentas, mi querido hermano. Entonces, ¿estamos preparados para dar cuentas? ¿Estamos preparados para dar cuentas? Continúa esta porción y dice así. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego se prueba, purificando el oro. Les recuerdo que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Tu fe, querida hermana, tu fe, mi querida hermana, es súper valiosa para Dios. Es más valiosa que todos los tesoros aquí en este mundo. Es más precioso que tu coche, que tu carro, que tu salud, mi querido hermano. Mantén esa fe ardiendo en el Espíritu Santo de verdad. Y fíjate lo que dice, continúa. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día de Jesucristo. Esto está hablando de en el día que venga nuestro Señor Jesucristo, en el rapto, porque son dos acontecimientos diferentes. Pero ese es otro tema. Versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Usted y yo, mi querido hermano, no hemos visto físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, creemos que el evangelio que estamos leyendo, que esta palabra, esta porción es viva y es verdadera. ¿No es así? Estamos aquí reunidos, hermanos, porque creemos que Jesucristo es vivo. Él resucitó de los muertos, hermanos.
Él está ahorita a la diestra del Padre. Está preparando morada para ti y para mí, querido hermano. Así es que gózate, porque esa herencia que vamos a recibir la vamos a ver en aquel tiempo. Ahorita tenemos que sembrar, tenemos que ir sembrando y poniendo. ¿Qué es esto? Tu discipulado, tu fe, ese escudriñar, tu constancia, el congregarnos, el estar trabajando en esta santidad, queridos hermanos. Y bueno, el versículo 9 dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, el deseo de Dios para usted, para ti, perdón, para ti, querido hermano, para ti que me estás escuchando, es la salvación de tu alma. El Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo, se despojó de lo más preciado que tenía para que tú y yo ahora podamos gozar de una salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luchar, mantener, tratar de vivir en santidad. Y ahorita vamos a estar escudriñando cómo pasar por estas situaciones. La salvación de nuestras almas es algo en donde tú y yo ya estamos gozando ahorita. Ya hicimos una simple oración, tal vez, perdón, no es simple, una oración de fe nos hace sanos. Que basta reconocer que hemos sido pecadores, porque lo hemos sido. No hemos sido, hemos lastimado a alguien, hemos pecado a Dios y constantemente ofendemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con nuestros actos, ¿cómo estás pensando? ¿Qué estás deseando para tu prójimo? ¿Qué estás pensando de aquella persona, de aquel hermano? Me cae gorda. O sea, esas actitudes, esas cosas ofenden. Estamos violando el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo, queridos hermanos. Acompáñenme, por favor, a Romanos 6, 21 al 23. Vamos a dar lectura, por favor. Dice la escritura así. Estamos hablando de con respecto a la salvación. Dice Romanos 6, 21 al 23. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice la escritura, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Qué es esto? Como actuábamos antes, como estábamos acostumbrados a hablar, maldiciones, y hacíamos esto, nos íbamos acá, o sea, era común hacer lo malo. Pero ahora no, mi querido hermano, gózate, porque esa batalla que estás trabajando ahorita, que a lo mejor nos cuesta trabajo, nos desesperamos muchas veces, va a traer una recompensa, mi hermano. No te desanimes. El versículo 2 dice así, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Pero ¿cómo es esta porción? Si dice que me ha hecho libre, Dios me ha hecho libre, Jesucristo me ha hecho libre del poder del pecado, ¿cómo es que ahora soy esclavo de Jesucristo? Esclavo de Jesucristo. Ahorita vamos a estudiar esta porción. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Hermanos, este estudio de verdad es para valientes, es para personas decididas. O sea, ahora yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué digo? Así es, la verdad no veía más a fondo de lo que es. Pero cuando tú te postras ante el Señor y le dices, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué estamos haciendo en esta vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Para esta vida, piensa en ello, mi querido hermano. Y es que tú vivas en santidad. Porque dice la escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, estamos en un proceso en donde nos va a costar trabajo, pero Dios ve que estás peleando con esas dificultades en tu vida. A lo mejor te cuesta trabajo dejar las conchas, a lo mejor te cuesta trabajo dejar la cerveza. Hermanos, por favor, estamos hablando de tiempos finales. Y así, al igual de como una persona toma demasiado, y dicen los proverbios, ¿no? Que se emborrachan, así igual una persona que come de más también afecta el templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, hermano. Entonces, si no nos estamos cuidando, si no estamos siendo prudentes en lo que entra en nuestra boca y de lo que sale de ella también, ¿qué está pasando en nosotros? Debemos de cuidarnos en todo tiempo. Es decir, nunca critiquemos a una persona porque tarde o temprano vas a caer en algo tú, voy a caer en algo yo. No es bueno estar nada más viendo, querido hermano, el error del hermano, el pecado del hermano, porque déjame decirte que algún día te vas a dar cuenta que también tenemos grandes pecados, grandes fallas. Y eso que nos enseña también, otra porción que nos enseña también el apóstol Pablo, ahorita estamos hablando de Pedro, es ver las virtudes de las personas.
Y en la naturaleza pecaminosa estamos enfocados en ver los errores de las personas. Entonces nos damos cuenta que vamos en sentido contrario. Ya no más, ya no más, ya no queremos ir en contra, ir en ese flujo en donde todas las personas piensan igual y todos caminan por la vía destructora. El Señor te ama, Él te está otorgando la salvación ahorita, es gratis, queridos hermanos, y esa es la gracia que ahorita podemos gozar tú y yo, hermanos, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Es decir, que cuando nosotros cometemos alguna falta, porque lo seguimos haciendo, hermanos, el Espíritu Santo, esto también ya lo hemos estudiado, te duele en tu corazón, ¿no es así? Te dices, ching, ya la regué, Señor, perdóname, corre confiadamente al Señor. Y en ese momento entrégale esa carga, entrégale ese pecado, entrégale esa dificultad, pelea con tus pecados. No estemos enfocados viendo los errores, los pecados del que está al lado de ti. Muchas veces no es el prójimo, no es el vecino, no es otra persona, son los de tu casa. Entonces dejemos aparte, luchemos con esas partes de estas vidas, de estas áreas de nuestra vida donde muchas veces eso nos aleja de la santidad. En el versículo 3 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. Esa es la paga, queridos hermanos, y eso es lo que tenemos que estarnos esforzando tú y yo, querido hermano. Jesucristo ya pagó por ti. Ya pagó, por eso yo le decía a Ivy hace ratito, Ivy, ¿se podrá ponernos una alabancita? Desafortunadamente luego no se puede también, pero esta alabanza habla justamente de que ya no hay una condenación para ti, mi hermano. Si tú ya te arrepentiste, ya no hay nadie que te condene, ya no hay nadie que te señale. Jesucristo ya pagó la deuda por ti y por mí, ¿no es así? Entonces, vivamos ahora esta fe, vivamos en esa certeza, vivamos en esa esperanza que un día es ver a nuestro Señor Jesucristo. Los profetas querían ver, querían conocer más acerca de Él. ¿Cómo que iba a sufrir? El Mesías enviado, rechazado por el pueblo, hermanos, rechazado por el pueblo. Dice la palabra aquí que estábamos leyendo en Romanos, que nos ha hecho libres del pecado, ¿no es así? Pero dice, ahora somos esclavos de Jesucristo. No te desanimes. Esta palabra, anótala. Esclavos de Jesucristo es en griego la palabra doulo, así como suena D-O-U-L-O-O. Ajá, doble O. ¿Y esto qué quiere decir? Servidumbre, servidor de mesas. Eso es lo que soy. Yo así me considero y no me ofendo. Estoy para servirles a todos ustedes, queridos hermanos. Yo vivo para servirles a ustedes, porque ustedes, cada uno de ustedes, son el reflejo de Jesucristo. Jesucristo te ama tanto. Considero que tú, mi querido hermano, valías tanto la pena. Dios consideró que tú valías tanto la pena que se entregó. O sea, dime tú ese amor. Dime tú ese amor, qué incomparable. De verdad, ahora vemos cómo los profetas decían, indagaban y buscaban, pero ¿cómo que el Mesías va a sufrir? Hermano, entonces, gózate, gózate. Si tú estás sufriendo, esto lo vamos a ver más adelante, porque también habla Pedro. Pedro nos habla de tremendas experiencias que él vivió. Dice que nos gocemos en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo me voy a gozar si estoy sufriendo? ¿Cómo me voy a gozar si estoy pasando una prueba tremenda? Muchos le llaman la prueba de fuego o la prueba en el desierto. Hermano, dime en dónde estás caminando ahorita. ¿Qué prueba estás pasando? Ninguna puede ser más allá porque el Señor Jesucristo ya pagó lo extremo, lo máximo. Y dice aquí, nosotros somos servidores de Jesucristo. Antes se conoce y se sabe que los esclavos eran personas sin derecho, ¿no es así? Y estábamos viendo una película, mi esposo y yo, de Abraham Lincoln, en donde como en aquellos tiempos, híjoles, a las personas de raza negra, como, perdón, a las personas, pues sí, se les marginaba, se les maltrataba, o sea, ¿por qué, Dios mío? No somos iguales. Jesucristo murió por todos, igual no hay acepción de personas para Él, ninguna. Entonces, en aquellos tiempos, aquellas personas fueron esclavos, marginados, señalados, y tú de aquí no pasas, y tú no eres esto, y tú aquí. Sin embargo, Jesucristo nos ha hecho libres de esto. ¿Y qué es esto? Por la gracia. ¿Qué es esto? Que los esclavos de Jesucristo ahora merecemos esa recompensa por gracia.
Hemos sido coherederos de la gracia de Dios por gracia. Hemos sido, hechos merecedores de una salvación por gracia inmerecida, queridos hermanos. Y bueno, si regresamos a nuestro versículo base, dice primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron inquirieron, o sea, querían saber, querían investigar, querían conocer más allá y no entendían, pero ¿cómo es posible de esa salvación, no? Y ese sufrimiento. Profetas se entiende como esas personas que dice aquí que desearon. La palabra desear es la palabra del original epitumeo, así es, epitumeo. Y esta palabra se rige en los dos sentidos, ahorita les voy a decir. Quiere decir cuando nosotros fijamos nuestra atención o nuestro corazón en algo material o en algún anhelo, en querer codiciar algo, en querer tener algo grande, y no es precisamente un capricho. Cuando es un capricho, queridos hermanos, eso obviamente no es de Dios, ¿no? Pero esta palabra de deseo quiere decir que ellos anhelaban conocer más del misterio de Jesucristo. En ese sentido se refiere, pero también puede ser en el otro sentido, de desear cosas malas, de desear cosas que corrompen o que pueden corromper nuestros corazones. Sin lugar a dudas, aquí vemos cómo el Señor va a escudriñar nuestros corazones. Queridos hermanos, por favor, cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Es muy evidente que muchas veces nuestra cara de inmediato muestra lo que hay en nuestro corazón. Nuestro rostro, nuestra forma de hablar, el tono en que decimos las cosas, bueno, no vamos lejos, también en el celular. El poder redactar algo, muchas veces por deprisa, si ya decimos una cosa y la persona que le llegó lo interpreta de otra manera. Tenemos que ser muy cuidadosos, queridos hermanos, porque dice Jeremías que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, vamos a mostrar siempre lo que hay en nuestro corazón y muchas veces tú no te vas a dar cuenta, pero el que lo está percibiendo, recetando, de inmediato va a dar cuenta de ello. Y bueno, recordemos que los profetas eran hombres llamados por Dios para servirle. Dios tenía una relación directa con estas personas, con estos hermanos, con estas personas especiales en donde sin lugar a duda eran siervos de Jesucristo. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se conocen como los apóstoles, los discípulos, ¿no es así? Esto lo vemos en Efesios 4:11, en donde habla de los ministerios. Entonces vemos una vez más, que dice la Escritura aquí, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, estaban los profetas que estaban anunciando la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento es el ministerio de los apóstoles y en nuestros tiempos actuales es el ministerio de los maestros, evangelistas y de los pastores. Es decir, estas personas, estos hermanos que somos hermanos en Cristo, también son siervos de Jesucristo, son esclavos de Jesucristo, pero llenos de la gracia del Señor y llenos del poder del Espíritu Santo. ¿No es así? ¿No es así? No queremos ser todos nosotros siervos, más bien somos siervos de Jesucristo. Entonces nunca tengas en menos a un siervo de Jesucristo, porque todos mis queridos hermanos somos por igual un ministerio limpio para que la iglesia fluya, para que la iglesia crezca en el nombre de Jesús, con el sentido de que muchos lleguen a la salvación, de este precioso anhelo que Dios quiere para nosotros, porque ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Entonces, bueno, estos varones llenos del Espíritu Santo sabían que habían sido reclutados para una tarea que no iba a ser fácil. Mira, querido hermano, los profetas sufrieron. Está el profeta Elías, perseguido, y Ben nos hablaba de cómo fue perseguido por esta personaje Jezabel, una persona totalmente con un carácter y perseguidora, oprimía, ¿no es así? Entonces también la mayoría, Isaías, ¿cómo fueron todos ellos perseguidos en gran manera? Y bueno, en estas porciones se refiere a cómo ellos trabajaron arduamente para que tú y yo, mi querido hermano, ahora conozcamos de este precioso libro. Es que también gracias a ellos de que lucharon y se estuvieron evangelizando los discípulos en el Nuevo Testamento, los apóstoles, y no se detuvieron y no tuvieron, sí tuvieron miedo, pero te voy a decir una cosa, se atrevieron, hermanos. Se atrevieron y todos ellos también pagaron un
precio. ¿Cuál era? ¿Cuál era, hermano? Tú y yo, ¿cuál precio estamos pagando ahorita? Muchas veces nos dejan de hablar, nos ven feo, no nos invitan, no nos saludan, y ya sentimos, eso es nada a comparación de lo que ellos sufrieron, querido hermano, para que tú y yo ahora tengamos, mira, este libro, este precioso libro, queridos hermanos. Y es el propósito de nuestras vidas, anunciar, obedecer esta instrucción que nos habla Mateo 28, dice que vayamos, dice así exactamente esta porción, Mateo 28, del 18 al 20, dice que Jesucristo tiene la potestad directa del cielo y nos dice, ir y hacer discípulos, ir. ¿Qué quiere decir esta palabra ir, hermanos? Quiere decir que vas a salir de tu comunidad, vas a salir también de tu confort, es salir afuera, salir, o sea, expandirte, no vas a estar simplemente en casa esperando a que las personas, no es así. Vamos a pagar un precio, queridos hermanos, pero gózate porque el mismo Señor Jesucristo dice que nos debemos de gozar y que esta recompensa la vamos a ver para el día de Jesucristo, mi querido hermano. Hay muchos galardones para ti, para mí, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que mantenernos en la fe y no es fácil muchas veces. No es fácil. Y dice aquí la palabra preciosa, dice, ellos indagaron, ellos querían estar, conocer más acerca de los misterios de Jesucristo. Que el Espíritu Santo está en nosotros, queridos hermanos. No dudes. No dudes en Dios, no dudes en el Espíritu Santo, no dudes en Jesucristo, porque un día le vamos a ver cara a cara, hermano, por favor, usted que me está escuchando, estamos en un tiempo en donde de verdad vale oro. Estamos a tiempo. ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con un Dios todopoderoso? Es verdad, lo que decía Teresa es verdad y ahora ya no va a haber vuelta atrás, hermano, ya no va a haber vuelta atrás. Usted que me está escuchando, tal vez estás escuchando por primera vez este mensaje. Hoy es el día que ha preparado el Señor para usted. Por favor, ya no cierres más sus oídos para la palabra del Señor, que tus ojos puedan ver esa luz, esa esperanza que Jesucristo nos enseña, que hay vida en abundancia. Tan solo tenemos que dejar estos pecados. Tan solo tenemos que despojarnos de este peso que nos asedia. El enemigo quiere destruirte. Quiere destruir esa paz, quiere destruir esa felicidad que puedes gozar el día de hoy. No va a ser fácil. Dice que por otros lados ellos entendieron todas estas palabras que ellos tenían que sufrir esos padecimientos. Y bueno, anoten esta porción, Isaías 6:11. También anoten, por favor, no nos va a dar tiempo de verla. Daniel 7:15, y estas porciones hablan de una gran enseñanza para nosotros, dado que de que no podemos quedarnos sentados. Dice el profeta Isaías, Señor, ¿quién irá? Creo que por aquí lo tengo a la mano. Dice, Señor, envíame a mí. Aquí lo tengo. Lo voy a leer este. Ustedes estudien en casa los otros que les di. Isaías 6, acompáñenme por favor rápidamente. Y voy a dar lectura desde el 8. En casa lean todo el capítulo. Está verdaderamente impresionante esta experiencia que vivió el profeta Isaías. Y dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, imagínate a Dios diciendo, ¿quién irá? ¿Quién enviaré? No había nadie, hermano. No había nadie capaz de pagar el precio para llevar la preciosa palabra. Y aún así con todo, él dio todo. Aún así dio todo, no le importó al Señor, porque consideró que usted y yo valíamos la pena. Dice la palabra. Entonces respondió Isaías, por supuesto, y le dice, heme aquí, envíame a mí. Hermano, ¿estás dispuesta? Y si el Señor dice ahorita, si el Señor viniera justo en este momento, ¿a quién enviaré? Te aseguro que todos levantaríamos la mano. Pero ¿por qué tenemos que decir muchas veces no? Hasta que no vea, no creo. No, yo no creo. Hermanos, basta creer. Basta que le creas. Basta que le creas. Y si continuamos leyendo, ve lo que dice. Y dijo, anda y di a mi pueblo, oíd bien, y no entendiste, ve esto, ve por cierto, mas no comprendéis, dice la escritura. Y quiero que vayamos
al 11. Fíjate lo que dice. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo respondí a él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté herida del desierto. Hermanos, ahorita estamos pasando todavía por unas secuelas de una pandemia del año pasado. Y muchas personas dicen, pero ¿y por qué Dios así es así? ¿Por qué se lo llevó? ¿Y por qué si Dios es bueno, es bueno, por qué permite tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que los niños, y siempre nos comentan situaciones así, acusando y señalando a Dios, cuando Dios lo único que hizo es dar a su hijo? ¿Y qué es lo que ha querido el humano, el hombre? No tengo tiempo para Dios, estoy demasiado joven para Dios, estoy demasiado apurada en mis negocios, en mi casa, en mi quehacer, en mis hijos, ya tendré tiempo para Dios. Quizás no tengamos más tiempo, hermanos. Y el Señor está pronto. El Señor está pronto, y dice Filipenses, también nos dice el apóstol Pablo en esa escritura, gozaos, que vuestra gentileza sea conocida por todos, y dice el Señor está cerca. ¿Desde cuántos años atrás los han estado anunciando esta venida, mi hermano? Es por gracia, para que muchos más crean en ese Dios todopoderoso. Y dice Isaías, envíame a mí, Señor. Y ese es el propósito de tu vida y de mi vida, querido hermano. Anunciar la palabra. Y de esto está hablando Primera de Pedro. Si regresamos a nuestra porción, vamos por favor a Primera de Pedro. 10 dice nuevamente, le voy a dar lectura. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué salvación es esta? Una salvación eterna, mi querido hermano. Y el Señor te promete una vida eterna. Ya no más llanto, ya no más tristeza. Y ahorita sí vamos a pasar algunas situaciones difíciles, pero no te desanimes, mi hermano. Jesucristo prometió estar con nosotros. Así como estuvo en aquel tiempo con los profetas, con los discípulos, con los apóstoles, en donde muchas veces ellos titubearon, mi hermano. Mira, el Señor Jesucristo también precisamente por eso vino, porque para conocer la debilidad humana. Y es esta parte en donde muchas veces los apóstoles decían, cuando fue la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Todos tuvieron miedo, hermano. No es malo tener miedo. Escucha esto. Somos humanos. Y el Señor entiende esa debilidad. Por esa debilidad murió en la cruz. No alcanzo a comprender este amor, hermano. Él conoce tus deseos. Él conoce tus luchas. Él conoce los miedos en tu corazón. Por ella murió en la cruz. Basta que le creas. Basta que le creamos. Y que vivamos conforme a Él quiere que vivamos. ¿Y qué es esto? En santidad. De esa misma manera, la voluntad de Dios es un propósito en tu vida, ¿no es así? ¿Tú no tienes un propósito? Claro que lo tienes. Yo sé que muchos de ustedes tienen visiones, hermano. Vive esa visión. ¿Cuál es? Que lleve su palabra. Que le dances al Dios de la vida. Que le creas al Dios de la vida. Que vivas para Él. Que anuncies su verdad. Pero también que vivamos testificando de ese amor incomprensible, queridos hermanos, de esa esperanza viva. Dice, muchas veces no nos acercamos también porque nos sentimos demasiado pecadores. Te sientes tan abrumado, te sientes tan marginado. Señor, es que te fallé otra vez. Sabes que levántate en el nombre de Jesús. Hoy es tu día. Pídele, ríndete ante el Señor, búscale y clámale. Fíjate, en Jeremías 29:13 dices, me buscaréis y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Hace ratito les hablaba de todo lo que el Señor conoce de nuestro corazón. Él sabe quién le busca con corazón, con una integridad, con un anhelo, así como los profetas indagaban y buscaban, querían saber más de ese Dios, de ese misterioso hombre, valeroso, poderoso, vivo y verdadero, porque vive, mis hermanos. Jesucristo vive, mi hermano. Y un día le vamos a ver, ¿no es así? Y dice Santiago 1:5. Fíjate lo que dice, pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría. En Proverbios dice que las mujeres, ¿no es así? Dice a la
a la honestidad, inteligencia, llamo a las hermanas. Son mis consejeras. A la prudencia, hermanas, hermanos. Ellos son nuestras hermanas. Lo sabio, lo recto, lo puro, lo honesto, dice Santiago, está lleno también de estas verdades preciosas, ¿no es así? Y dice que el Señor la da abundantemente, mi hermano. Estamos tan cerca de Dios. No necesitamos hacer un ritual, no necesitas adorar a otro Dios. Basta con que creas en Jesucristo, que Jesucristo es el acceso libre para con el Dios Padre, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Solo basta que tú le hables, solo basta que continuamente le busques. Señor, yo creo en ti, yo te busco, yo te anhelo. Wow, me encanta esta porción. Y dice, bueno, en estos tiempos ahora, mis queridos hermanos, podemos gozar de esa dicha de que el precioso Espíritu está aquí. Valoremos ese tiempo. Valoremos de verdad estos tiempos, queridos hermanos. Sí hay maldad, sí hay violencia, los tiempos van a venir más en opresión, pero no titubees, mi querido hermano, porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de tus días, Jesucristo va a estar con nosotros. Y Él promete y cumple lo que promete. Entonces, cuando tú le busques, vas a ser un ejemplo vivo de Él. Esto es igual a un proceso de santidad. ¿Qué es? Solamente preocúpate por tu relación con Él. Preocúpate, cuidemos esa cercanía, esa relación de amistad con nuestro Dios. Busquemos cada mañana a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este día. Me acerco a ti agradeciéndote. Ponte alabanzas, lee una porción de la Escritura, acostúmbralo a hacerlo continuamente, mi querido hermano. Ya te conduces a tus labores, a tus actividades diarias y platica con el Señor, porque mira, mi hermano, constantemente el enemigo va a estar buscando en tus días, en tus momentos del día, en donde titubear. Y te va a atacar por la mente. Es por eso también muy importante que diariamente, mis queridos hermanos, nosotros portemos la armadura del Señor. En Efesios, ya esto también, esta parte ya la hemos estudiado. Y diariamente, mi querido hermano, cíñete. Tenemos aquí tantas bendiciones, tantas promesas que tenemos que hacerlas nuestras. Aquí están, son tuyas y tenemos un libre acceso. Hoy, mi querido hermano, nos podemos reunir tranquilamente a escuchar la palabra del Señor por gracia de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestro Señor es que seamos diligentes. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es apresurarnos, ser ligeros y rápido. ¿Pero para qué? Para anunciar la salvación. No nos callemos. No nos callemos, mi querido hermano. No te dé pena hablar con esto con tus compañeros. No te dé pena hablar esto con tus amigas, porque la paga del pecado es muerte, queridos hermanos. Es una muerte eterna. Después de eso ya no hay vuelta atrás. La salvación que está guardada para nosotros. Por eso ellos indagaban, ellos querían saber, Señor, ¿qué es esta gracia? ¿Qué es esto? Si quisiéramos vivir bajo la ley en aquellos tiempos de la ley mosaica, sí, tremendo. O sea, encontraban a una persona en pecado y era ¿qué? Apedrearla. Y Jesucristo no vino a volar la ley, vino a que se cumpliera, pero con la gracia. Con la gracia, mi querido hermano. Es que si tú y yo hemos pecado, ya no estaremos aquí. Si es que la ley siguiera vigente como la ley mosaica. Y es que no es más que el precioso Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Este es el deseo de Dios para mi vida. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida, mi querido hermano? Estoy segura que no es una muerte eterna. Estoy segura que no quiere Dios que vivas apartado una eternidad de Él, de su presencia. Pero tenemos que pagar algo. ¿Qué es? Apartarnos del mal. Eso es todo. Eso es todo, mi querido hermano. No va a ser fácil, pero tenemos que batallar, que pelear la buena batalla, como nos lo dice también el apóstol Pablo. Y bueno, ¿qué es esta salvación? En un término de salvación es obviamente transmitir una libertad. Y sabemos que tenemos esa libertad solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hemos nosotros que estamos ahorita hablando de esta preciosa porción. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que si no reconocemos a Jesucristo no tenemos entrada con Dios. Y creer firmemente que el que ahorita está operando aquí es el precioso Espíritu Santo. En Primera de Juan nos habla de la Trinidad.
de la Trinidad, preciosa y bendita Trinidad, mi querido hermano, por favor, ahorita anunciemos de esa liberación, de esa, pues sí, de ese regalo inmerecido que Dios nos tiene, que es la salvación, de verdad. Entonces, bueno, les puedo dar algunas citas, pero en Juan 3:16 ya lo sabemos, la mayoría ya lo sabemos de manera natural. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, esa parte de dar no es muy fácil para mí. No es fácil despojarte de algo. No es fácil dar, cuanto más a tu hijo. Dios lo dio por ti y por mí. Entonces, el deseo de Dios para mi vida es la salvación. No calles, no calles. En Mateo nos dice, lo vimos hace ratito, que el Señor dice, ir y hacer discípulos. Esa palabra de ir, hermanos, no va a ser fácil. Y lo estamos viendo nosotros que estamos ahorita trabajando para ya abrir primeramente Dios. Hemos visto cómo el Señor es en su gracia, en su misericordia nos permite ya abrir físicamente iglesia, físicamente evangelizar. Estábamos hablando también con algunas vecinas y se conmueven y les cuesta trabajo también, pero es válido, queridos hermanos. Estamos tan acostumbrados a vivir de una manera vacía. Estamos tan acostumbrados a vivir sin Cristo. Ahora ya no más. Entonces salgamos, vayamos, y dice la Escritura, ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que tú, mi querido hermano que estás escuchándome, vas a fungir algún día como maestro de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Anunciar las virtudes, anunciar el plan de salvación, anunciar, y no a cualquier persona, a Jesucristo, que vive y reina y que pronto regresará, mi querido hermano. Y bueno, esta porción es preciosa. Si Dios nos permite, vamos a seguir estudiando el próximo lunes el versículo 11, que de verdad es precioso también. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios que nos permite reunirnos por este medio, hermanos. Tienes un propósito grande en esta vida. Tienes una visión, vívela. No temas, no tengas miedo de alzar la voz. Acércate confiadamente al Señor, que Él te escucha, que Él te ama, que Él te anhela, que Él te desea tanto que pagó por ti. No hay nada, no hay nadie, ya no hay ningún acta de decretos en tu contra. Jesucristo la pagó toda con su sangre preciosa. Vamos a orar en esta noche para despedirnos. Dispón tu corazón y vive para Cristo. Y vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por elegirnos, Señor, en medio de esta multitud, Señor. Que has visto, dice tu palabra, dice los salmos también, que es el hombre para que tengas de nosotros memoria, Señor. Gracias. Gracias por habernos escogido, Señor. Queremos indagar, queremos escudriñar, queremos aprender más acerca de Cristo, vivir para Cristo. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir esta palabra, a llevarla a aquellas personas, Señor, que aún titubean, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a vivir de una manera íntegra delante de ti, Señor. Que nuestros consejeros, Señor, sea la honestidad, nuestras hermanas, Señor, la lealtad, la dulzura, la ternura, Señor. Ya no queremos más ese carácter que nos aleja de las personas que amamos y de ti, Padre. Ya no queremos más eso. Hoy nos acercamos confiadamente en el nombre de Jesús a ti, papito lindo. Gracias, gracias por salvarnos. Gracias por haber enviado a tu precioso Espíritu Santo, Señor. Lo valoramos, lo amamos, Señor. Ayúdanos a salir a evangelizar, Señor. Danos fuerza y valentía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que muchos, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, hoy entreguen sus vidas a ti, Señor. Porque vale la pena, Señor, comenzar una vida nueva, Señor. Vale la pena, Señor, dejar muchos deleites del mundo, Señor, con tal de verte, Señor. Queremos verte, Señor, queremos verte. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor. Nos despedimos en tu paz, agradeciéndote este tiempo, agradeciendo los medios que tú nos provees, Señor, para esparcir tu palabra, la santa palabra, la preciosa palabra que amamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos.